Y yo de nuevo, una vez más. Antes de empezar, quiero aclarar que la siguiente historia no me pertenece. Créditos sobre el autor o autora, que en este caso es Jessie Forrest. Advertencia: la siguiente historia contiene spoilers más y pesados, así que si me salía con historia, pequeño chumil, largo de aquí. Y ya sin más preámbulos, les traigo What You Mistake in Dragon's Way. No sé alemán, así que disfruten la historia. El error de Erbacheren en el tejido de Regarnur. Capítulo 60. Bienvenidos a Dunkelfelger. Cuando el grupo de Ehrenfest llegó a la puerta fronteriza de Dunkelfelger, Heisitze estaba allí para recibirlos junto con otros 50 caballeros que estaban demasiado emocionados para su propio bien. Ferdinand. Bienvenido a Dunkelfelger, dijo Heisitze mientras cruzaban la puerta. Cómo me rompió el corazón cuando tu compromiso se rompió. Pensé que nunca podría darte la bienvenida a mi tierra natal, pero aquí estás. ¿Compromiso?, preguntó Rosemine, con una sonrisa amplia y las cejas levantadas. Los ojos de Heisitze se abrieron mientras miraba a ambos. Nada. No importa. Deberíamos irnos, ¿verdad? Necesitamos planificar el diter de bienvenida. No, dijo Ferdinand, despidiéndolo con la mano. No tengo razón para participar, ni quiero hacerlo. 5 frutos Ymer. Eso lo hizo dudar. Y un Blitzfreich. Ferdinand frunció el ceño pero luego negó con la cabeza. No, estoy aquí como comandante de caballeros. No puedo abandonar mis deberes por una partida de Dieter. Un velo de desilusión cayó sobre los caballeros reunidos mientras Ferdinand asestaba un golpe mortal a su entusiasmo. Sabían mejor que nadie las responsabilidades que recaían sobre los hombros de un comandante de caballeros. Es una lástima, suspiró Heisitze. Luego, ni un latido después, sonrió y dejó caer una mano pesada sobre el hombro de Ferdinand. Comandante de caballeros, sin embargo. Me alegra tanto que por fin te hayan dejado salir del templo para que puedas seguir tu verdadera vocación. Oh, cielos, dijo Rosemine, poniendo una mano en su mejilla mientras inclinaba la cabeza. Creo que has entendido mal algo. Ferdinand no fue dejado salir. Él eligió irse. Disfrutó bastante de su tiempo en el templo. Ferdinand asintió. Se me concedió tiempo para investigar, que es más de lo que puedo decir de mi función actual. No sé cómo será el templo de Dunkelfelger, dijo Wilfried, interviniendo en la conversación, pero en Ehrenfest es un lugar respetable. Todos los hijos del archiduque forman parte de él. Heisitze asintió. Sí, eso hemos oído. Hemos estado limpiando nuestro propio templo siguiendo vuestro ejemplo, y el Aug nos ha permitido donar mana a los instrumentos divinos. Contemplad, retiró su Stappe, cantó el hechizo y lo transformó en la lanza de Leidenschaft. Oh, dijo Rosemine, con los ojos muy abiertos, qué maravilloso. Estoy segura de que Leidenschaft estaba muy contento con vuestras oraciones y vuestro mana. Por supuesto que lo estaba, se burló Wilfried. ¿De qué otra manera podría hacer la lanza? En cualquier caso, dijo Rosemine, me alegra mucho saber que estáis devolviendo la casa de los dioses a su estado adecuado. Ahora, mientras viajamos, me encantaría oír más sobre ese compromiso que mencionaste antes. Rosemine, gruñó Ferdinand. Ella simplemente inclinó la cabeza hacia él con una mirada de falsa confusión. Sí, Ferdinand. ¿Hay algún problema? No remuevas la historia antigua. Oh, pero todavía estás en tus 20 años. ¿Qué tan antigua podría ser? Dime, Heisitze, ¿con quién estaba comprometido? Heisitze, habiendo olvidado por completo su intento anterior de evitar este tema, respondió con orgullo, pues con la tercera reina. La reina Magdalena. Wilfried y Rosemine dirigieron expresiones de shock hacia Ferdinand. Así que esa historia de que la reina Magdalena rompió su compromiso consiguiendo una tarea de novia, dijo Wilfried. ¿Eras tú? ¿Y qué día tan trágico fue ese para Dunkelfelger?, suspiró Heisitze. Pero basta de eso. Partamos hacia el castillo. Afortunadamente, era difícil para Rosemine mantener conversaciones desde el interior de su bestia alta, así que Ferdinand no tuvo que lidiar con preguntas incesantes ni respuestas vergonzosas. No le parecía justo que ella intentara indagar en sus relaciones pasadas, si es que la única que tuvo brevemente podía llamarse así, cuando él no había intentado indagar en las de su vida anterior.
Sabía que ella no había tenido ninguna, pero eso no venía al caso. Cuando se acercaron a la fortaleza que era el castillo de Dunkelfelger, Ferdinand vio a un grupo bastante grande de personas esperando para darles la bienvenida, y cuando reconoció quién estaba al frente, suspiró profundamente. Ferdinand. Wilfrid. Rosamine. Bienvenidos a Dunkelfelger. Por supuesto, el Lord Dunkelfelger estaría esperando fuera del castillo para recibirlos personalmente. Ofrecieron sus saludos formales, y luego el Aub se colocó frente a Wilfrid con los brazos cruzados y una mirada severa. Deduzco por el brillo esperanzado en tus ojos que deseas ver a mi hija. Las mejillas de Wilfrid se tiñeron de rosa mientras decía, estoy aquí como representante de la industria principal de mi ducado. Sin embargo, si hay tiempo, sí, me gustaría verla. El Lord Dunkelfelger continuó fulminando con la mirada al muchacho, pero él no se echó atrás. Después de unos momentos, el Aub se rió y le dio varias palmadas en el hombro a Wilfrid. Veo que eres un hombre directo. Nadie adivinaría que eres capaz de tácticas de Dieter tan maquiavélicas. Habrá tiempo para que veas a mi Annelore, no te preocupes. Te daremos un gran recorrido por nuestra ciudad capital, pero ten cuidado. Es tan encantadora que quizás quieras casarte con Dunkelfelger en lugar de llevar a mi hija a Ehrenfest. Con el debido respeto, Lord Dunkelfelger, nunca iría en contra de los deseos de la señora Annelore para cumplir mis propios deseos egoístas. El Aub soltó otra carcajada. Oh, este es astuto, ¿verdad? ¿Fue esa bendición de Gran Maratur que baila con Eflorelume la que encantó a mi hija? Bueno, hijo, acabas de convencerme de que te vigile de cerca. Muy de cerca. Eso hizo que Wilfrid tragara saliva, pero mantuvo el contacto visual hasta que el Aub se giró. Ah, ¿y si no es la propia Santa del Mal? Rosamine dirigió a Ferdinand una mirada que decía, ¿Santa de qué ahora? ¿Qué hiciste y por qué no me lo contaste? Él le devolvió otra que decía, ¿no es un apodo apropiado? Ella no quedó satisfecha con la respuesta. Tus tácticas fueron dignas de alguien comprometido con el propio Señor del Mal, continuó el Aub. Destruir nuestros suministros. Erguir un escudo alrededor de mi Annelore y usar la propia capa del dios de la oscuridad para expulsar a sus guardias, hizo una pausa y añadió con voz profunda, convertir en polvo uno de nuestros antiguos tesoros. Rosamine le sonrió dulcemente. Cielos, pero no debes estar preparado para perderlo todo, incluso tu vida, en el momento en que pisas el campo de Dieter. Santa del Mal, corearon los caballeros reunidos. El Lord Dunkelfelger se rió y levantó la mano para darle una palmada en el hombro, pero se contuvo. Una excelente jugadora de Dieter, ciertamente. Venid, todos debéis prepararos para nuestro Dieter de bienvenida. Ferdinand suspiró y repitió que actuaba como comandante de caballeros, no como miembro de la familia archiducal. Ah, pero la Santa del Mal y mi futuro yerno no son comandantes de caballeros, ¿verdad? ¿Y cuando uno visita otra tierra, no es necesario seguir sus costumbres? No puedo creer que los del séptimo, especialmente mi futuro yerno, escupan en nuestras caras negándose a jugar en el Dieter de bienvenida. Ferdinand apretó los dientes, pero se animó de inmediato cuando Rosamine dijo, ciertamente no seríamos tan groseros. Sin embargo, como no estábamos familiarizados con esta costumbre, estamos bastante desprevenidos. ¿Podría pedirle que nos permita reunir materiales y preparar lo que necesitamos para participar en una partida digna de una bienvenida tan generosa? Por supuesto. Por supuesto. No soñaríamos con enfrentarnos a oponentes poco preparados. Hey Sitze. Los guiarás mientras recolectan de nuestras tierras abundantes. Y no temáis. Nuestros inviernos son suaves y Flutrane llega temprano, así que hay muchos materiales para recolectar. Podréis salir mañana. Esta noche, cenaréis con nosotros. Con eso, por fin se les permitió descargar su equipaje y retirarse a sus habitaciones. Rosamine, por supuesto, tuvo que esperar un poco más para descansar, ya que tenía que llevar a los Gutenberg a donde se alojarían en la ciudad baja. La habitación era espaciosa, con cortinas azules en las ventanas y la cama. Las paredes eran blancas y estaban adornadas con pinturas de caballeros jugando al Dieter. Solo una alfombra fina cubría el suelo, probablemente debido al clima cálido. Afortunadamente, estaban de visita antes de la oración de primavera, así que el clima sería lo suficientemente suave como para no necesitar círculos mágicos de enfriamiento. El calor era una de las cosas que Ferdinand no echaba de menos de Alejandría.
Lo primero que hizo Ferdinand al entrar fue hacer que sus 3 sirvientes registraran la habitación mientras él usaba un dispositivo para buscar herramientas mágicas. Solo se encontraron las relacionadas con las necesidades diarias, al igual que en Klassenberg. A diferencia de Klassenberg, sin embargo, no parecía haber medios ocultos para espiarlos, lo que le sorprendió. Aunque los hombres eran algo directos, las mujeres de Dunkelfelger eran pequeñas astutas que vivían para la manipulación y la intriga. Solo podía suponer que el castillo se construyó sin eso en mente, y nadie quería despejar todo el personal y el mobiliario del edificio para realizar un Entwickeln solo para añadir mirillas a las habitaciones de invitados. Una vez terminada la inspección, Ferdinand fue a ver a Wilfrid, dejando a un Justus invisible suelto por el castillo. Como la última vez, el muchacho quemaba su energía nerviosa haciendo ejercicio. Al igual que en la habitación de Ferdinand, los sirvientes del muchacho no encontraron nada sospechoso. En realidad, la falta de trampas ponía a Ferdinand más nervioso que si hubieran encontrado 100 dispositivos de escucha. Actuaría como si cada palabra suya fuera monitoreada. ¿Cómo crees que será su comida?, preguntó Wilfrid. No me imagino que sea ni de lejos tan buena como la nuestra. Ferdinand se llevó la mano a la barbilla y cerró los ojos mientras recordaba sus días en la academia, cuando comía con los caballeros aprendices de Dunkelfelger. Esas comidas fueron una de las pocas veces en su juventud en las que pudo relajarse un poco mientras comía. Verónica podría haber gobernado Ehrenfest con mano de hierro, pero no tenía aliados entre los caballeros de Dunkelfelger. Recuerdo que era mejor que la comida de Ehrenfest en aquella época, cuando era más joven. Era más suave que la comida de Arensbach, pero tenía más condimentos que la que servían en nuestro dormitorio. No era tan sabrosa como nuestra cocina actual, pero las texturas eran agradables. Wilfrid cruzó los brazos y entrecerró los ojos mientras pensaba. Comí mucha comida de Arensbach de niño, pero no recuerdo bien cómo era la comida de Ehrenfest antes de Rosemine. Negó con la cabeza. Creo que deberíamos dividir cómo medimos el tiempo entre antes de Rosemine y después de Rosemine. Ferdinand rió mientras elegía ignorar la implicación de por qué el muchacho había comido tanta cocina de Arensbach de niño. Ciertamente, ha tenido un gran impacto en nuestro ducado. Es afortunado que la encontráramos en el templo. Afortunado y extraño. Si alguien le hubiera dicho que la niña a la que le había leído la Biblia, que había pagado una gran moneda de oro para unirse al templo, que casi había matado a Besewanst y hecho que Ferdinand escupiera sangre con su aplastamiento, cambiaría la faz de Ehrenfest y algún día sería su diosa de todas, lo habría ejecutado por meterse en sustancias ilegales. Sin embargo, allí estaba él, comprometido con esa niña plebeya enfermiza y visitando Dunkelfelger mientras ella difundía una nueva industria por todo Jürgenschmidt. Gracias a los dioses que Sylvester le sugirió refugiarse en el templo. Es bastante triste que sus padres tuvieran que ponerla allí, pero al final resultó bien. No creo que hubiera sido sacerdote y hubiera obtenido tantas protecciones si ella no hubiera crecido en el templo. Probablemente no. Bueno, en fin, esta noche cenamos con el Aub, ¿verdad? Este lugar es muy diferente de Klassenberg. Ni siquiera vimos a su Aub hasta que nos reunimos con él 3 días después de llegar, pero el Aub Dunkelfelger nos recibió en la puerta. Sí, coincidió Ferdinand, pero recuerda que será su yerno, y buscarán cualquier oportunidad para desafiarme al Dieter. No tenemos esas conexiones en Klassenberg. Poniendo las manos en las caderas y frunciendo el ceño, Wilfrid miró a Ferdinand y preguntó, ¿de verdad vas a dejar que Rosemine salga al campo de Dieter sin ti? Quiero decir, si ella es nuestro tesoro, probablemente ganaremos por defecto, pero... Era un dilema que hacía que Ferdinand apretara los dientes y cerrara los puños. No había ningún tejido en el que la dejara sola en el campo de Dieter, no con lo peligrosos que eran los caballeros mayores. Sin embargo, tenía las manos atadas. No podía abandonar su deber como comandante de caballeros. ¿Por qué no le preguntas a Lord Dunkelfelger si Karstedt o Bonifatius pueden venir a ocupar tu lugar como comandante de caballeros mientras hacemos Dieter? Apostaría casi cualquier cosa a que aceptaría. Lo mencionaré en la cena, murmuró Ferdinand. Sentía que, participara o no en el Dieter, de alguna manera seguía perdiendo. No le gustaba. Chasqueando la lengua, volvió a su habitación e intentó concentrarse en el papeleo, pero estaba demasiado distraído para trabajar a un ritmo aceptable. Finalmente, se dedicó a hacer planes para herramientas mágicas que devastarían a sus oponentes. Con suerte, podría encontrar ingredientes adecuados.
Cuando Rosemine regresó, Ferdinand dejó entrar a Justus para poder seguirlo hasta la habitación de Rosemine. Ella sonrió al verlo y lo invitó a tomar una taza de té con ella. Wilfrid llegó poco después. Su ciudad baja es fascinante, dijo ella. Primero, piensan que esto es clima frío, aunque hace bastante buen tiempo. Todos llevaban abrigos mientras Miss Gutenberg solo tenían sus camisas. En fin, tenían muchos productos para la venta. Muchos más de los que vi nunca en Ehrenfest. ¿Cuándo viste tu cosas así a la venta?, preguntó Wilfrid con una sonrisa divertida. Cuando estaba estableciendo mi taller. Tuve que ir a hablar con los artesanos yo misma. Eso fue antes de que me bautizaran, así que era más fácil para mí escapar del templo. Wilfrid resopló y murmuró, sí, podría verte haciendo eso. Ella le lanzó una mirada asesina y continuó, también había una gran variedad. Creo que podremos recolectar muchas cosas útiles aquí. Me gustaría conseguir frutas también, para que la compañía Gilberta y nuestros chefs experimenten con ellas. Quizás inventemos algunas recetas revolucionarias y creemos un nuevo tipo de rinchan. Ferdinand contuvo un suspiro mientras ella informaba sobre todos los productos que había encontrado y las formas en que creía que podía obtener beneficios. Justus, sin embargo, estaba cautivado, asintiendo a cada palabra. En fin, no vi ninguno de nuestros libros a la venta, y solo había algunos lugares que vendían nuestras horquillas, aunque había algunas que vendían las simples que fabricaban localmente. Aparentemente, se agotaron muy rápido. Tienen una población noble mucho más grande, y simplemente no podemos satisfacer tanta demanda. Preferiría mantener la impresión mimeográfica bajo la manga, pero quizás tengamos que considerar vender el método en la conferencia de archiduques. Aunque es maravilloso que haya demanda de nuestros libros, si esto continúa así, puede que genere resentimiento. Ferdinand se golpeó la sien mientras consideraba lo enfadados que estarían losAux cuando descubrieran que la capacidad de imprimir arte detallado no estaba incluida en sus derechos para establecer la imprenta en sus ducados. Tendrían que discutirlo con Elvira y Sylvester. No encontré un restaurante como el nuestro, pero es posible que simplemente no me haya topado con él. La ciudad es enorme. Supongo que el de Klassenberg era más pequeño porque estaba bajo tierra. Todo está limpio y también tienen fontanería interior. Me alegra mucho que hiciéramos el en Twickeln. Una cosa que me sorprendió fue que no se sentía realmente como Dunkelfelger. La gente era animada, pero no se parecía en nada a los nobles que hemos conocido. Ferdinand asintió. Eso es lógico. Los plebeyos no pueden jugar al Dieter, así que están completamente alejados de una gran parte de su cultura. Dunkelfelger sin Dieter, reflexionó Wilfrid en voz alta. Ni siquiera puedo imaginarlo. Quiero decir, a la señora Hannelore no le gusta realmente, pero igual participa en el acondicionamiento matutino y es rápida sacando su escudo. Definitivamente es más una ratona de biblioteca, dijo Rosemine. Encajará perfectamente con nosotras en Ehrenfest. ¿Quieres decir que encajará contigo? ¿Acaso no soy parte de Ehrenfest? Además, para cuando te cases, habrá una auténtica horda de ratones de biblioteca. Me encargaré personalmente de ello. Buenos dioses. Suspiró Ferdinand. Rosemine inclinó la cabeza y presionó un dedo contra su suave mejilla. Sabes, Ferdinand, si tuvieras que pasar un día entero sin suspirar, creo que morirías. Sería fácil siempre que no estuvieras en mi campo de visión y no recibiera informes sobre ti. Wilfrid negó con la cabeza. Te olvidas de los caballeros recién graduados y de padre. Ferdinand soltó un profundo suspiro. Informe, ordenó Ferdinand después de pasarle a Justus una herramienta de bloqueo de sonido. Sí, mi señor. Para sorpresa de nadie, pasan mucho tiempo hablando de Dieter. El tema principal era encontrar la manera de hacerte jugar, ya que están ansiosos por enfrentarse juntos al Señor y la Santa del Mal. También hubo muchas discusiones sobre quién podría representar a Dunkelfelger. Heysitze solo saldrá al campo si tú lo haces. Han decidido que la señora Hannelore se una a Ehrenfest para probar su compatibilidad con Wilfrid, así como su capacidad para trabajar juntos. Para equilibrar las cosas, planean poner a 3 caballeros aprendices. Han preparado alineaciones para que, sin importar cuántas personas traiga nuestro bando, tengan un número equivalente. Le daré sus nombres y lo que pude averiguar sobre ellos más tarde, ya que ahora llevaría demasiado tiempo. Muy bien. Me interesa ver qué caballeros planean poner contra nosotros.
Justus asintió con una sonrisa malvada. Los conocemos muy bien, se lo aseguro. El Lord Dunkelfelger está intentando encontrar una manera de traer a Wilfrid aquí, pero su primera esposa está en contra, diciendo que la señora Hannelore quiere ir a Ehrenfest. Es creencia común que ella ganará esta batalla. Ferdinand resopló. Sí, como cualquier mujer de Dunkelfelger. Ciertamente. La señora Hannelore planea reunirse con Brunhilde para decidir el diseño de la capa del señor Wilfrid. La fruta Flammersund está creciendo en abundancia. Los plebeyos las usan para mantener los fuegos ardiendo más tiempo a una temperatura constante. También hay muchas bestias fey merodeando, incluidos Winfalques. Una sonrisa malvada se extendió por el rostro de Ferdinand. Excelente. Sí, pensé que eso le complacería, dijo Justus. Permítame quedarme con uno de cada uno de estos ingredientes. La Orden de Caballeros Soberanos tenía permiso para investigar la parte de Berkestock de Dunkelfelger, pero no han cruzado la frontera durante algunos meses. Los estacionados en la puerta dijeron que los caballeros se fueron repentinamente hace un par de semanas y no han regresado. Antes de eso, estaban merodeando en gran medida. También se ha hablado de que está volviendo algo de vegetación a Arensbach a lo largo de su frontera con Dunkelfelger. Ferdinand frunció el ceño ante eso. ¿Quizás habían recurrido a la hermana mayor de Dethlinde para que suministrara mana a pesar de su estatus? ¿O estaban obligando a Dethlinde a hacer su deber por una vez? El señor Lestilaut ha estado solicitando a su padre que pregunte por el compromiso de una muchacha en la Academia Real, presumiblemente la que ha pintado en varios retratos en las últimas semanas. Por la descripción, parece ser la señora Charlotte. Así que había cambiado de objetivo. Eso estaba bien. No podía casarse con Charlotte de todos modos. Las temperaturas más suaves de este invierno pueden llevar a un señor del verano más fuerte este año. El precio de los huevos puede empezar a subir con la anticipada afluencia de azúcar después del acuerdo comercial que el Laup cerró con Arensbach. Los chefs de la corte han estado intentando replicar nuestros postres que se sirvieron en la Academia Real, pero no pueden reproducir la textura de los que usan gelatina. La segunda esposa de Laup ha empezado a rechazar la comida después de tomar solo un par de bocados. Continuó enumerando datos intrascendentes antes de decir, ahora, mi señor, ¿le cuento sobre la reunión de estrategia de Dieter que celebraron hoy? La sonrisa oscura de Ferdinand reapareció. Sí, veamos si Hayseed se ha aprendido a entrenar su mente, no solo su cuerpo. Una vez más, Ferdinand no pudo escoltar a su prometida y tuvo que ver a Wilfrid hacerlo en su lugar. El Laup les dio la bienvenida con saludos entusiastas antes de hacer señas a los sirvientes para que guiaran a los invitados a sus asientos. Colocaron las cosas de manera que Hannelore y Wilfrid pudieran sentarse juntos, mientras Ferdinand y Rosemine se sentaban enfrente de ellos. El rostro de Hannelore combinaba con el color de su cabello mientras ofrecía a Wilfrid un suave saludo. Él tenía un ligero rubor al devolverlo. Mañana, reuniréis vuestros ingredientes, dijo el Laup, y luego prepararéis durante los 2 días siguientes. Entonces tendremos nuestro diter de bienvenida. No podemos posponerlo más, ya que tenéis previsto salir 2 días después. Confío en que esto os parezca bien. Sí, Dunkelfelger, respondió Rosemine. Estamos muy agradecidos por vuestra consideración y esperamos con ansias recolectar aquí en Dunkelfelger. Estoy emocionada de poder ver más de vuestra gran tierra. Wilfrid asintió. Sí, quiero ver las bestias fey. Aprendí sobre varias que son nativas de Dunkelfelger, pero nunca las he visto en la Academia Real. Un joven que busca demostrar su temple contra poderosos enemigos, rió el Laup Dunkelfelger. Eso es espíritu, hijo. Te iría bien aquí en Dunkelfelger. Sieglinde sonrió a su esposo y dijo, sí, pero es afortunado para nuestra hija que vivirán en Ehrenfest, ya que es allí donde quiere que brille su luz. El Laup gruñó y luego continuó describiendo su programa. Entraremos en negociaciones después del diter y haremos el recorrido por nuestra ciudad al día siguiente. Disculpe, pero ¿podría pedir que visitemos el templo?, preguntó Rosemine. Me encantaría ver uno de otro ducado. El Laup y su esposa hicieron una mueca. Aunque estamos en proceso de limpiar nuestro templo, no está listo para visitantes de vuestro rango. ¿No es esa más razón para verlo?, preguntó Wilfrid. Una visita de Laup y de una alta obispa de otro ducado seguramente hará que aceleren las cosas. Miró a Rosemine y articuló en silencio, especialmente si viene la santa del mal.
Su sonrisa era empalagosa y prometía una muerte dolorosa. El Aub cruzó los brazos mientras Sieglinde se llevaba una mano preocupada a la mejilla. Padre, gorjeó Annelore, creo que sería beneficioso que el señor Wilfrid y Rosemine visitaran el templo incluso en su estado actual. Ambos saben cómo debería funcionar, así que podrán darnos ideas valiosas que no tendremos oportunidad de obtener de otra manera. Mientras el Aub consideraba sus palabras, Wilfrid se inclinó hacia ella y murmuró, «Puedes dejar él, señor. Después de todo, voy a casarme contigo». Mientras Annelore se sonrojaba de un tono más profundo de rosa, el Aub Dunkelfauger descruzó lentamente los brazos y entrecerró los ojos. Astuto, ciertamente. Las cejas de Wilfrid se fruncieron confundidas mientras miraba entre el Aub fulminante y la primera esposa riendo entre dientes. Leopold, detrás de él, mientras tanto, cerró lentamente los ojos y luego miró a las alturas más elevadas en busca de ayuda. Aub Dunkelfauger, dijo Ferdinand, atrayendo su atención lejos del pobre muchacho, si me perdonáis esta grosería, tengo una petición que haceros. Ferdinand, bramó el Aub. Vamos, di tu petición. Me gustaría pedir permiso para convocar al vicecomandante para que actúe en mi lugar y así poder unirme a mi prometida en el campo. Hecho, gritó el Aub, saltando de su asiento. Iré a hablar con el Aub Ehrenfest ahora mismo. Los caballeros que custodiaban a la familia de Aub comenzaron a intercambiar miradas emocionadas y pequeños puños al aire. Sieglinde cortó su carne con mano lenta mientras decía con voz calmada, casi tranquila, Verdekrav. El hombre se sentó y recogió de nuevo sus cubiertos, y los caballeros se pusieron en posición de firmes, con el rostro serio. Este es un día muy afortunado, dijo el Aub, con la voz casi temblorosa por el esfuerzo de mantener la calma. Un día muy afortunado, ciertamente. Dime, ¿cuántos de tus caballeros guardias se unirán a ti? Depende, dijo Ferdinand. ¿Qué tipo de Dieter vamos a jugar? ¿Será Rosemine nuestro tesoro? El Aub se burló. ¿Con todas las bestias Fay que corretean por ahí? No, esto será un Dieter tradicional de robo de tesoro, como siempre hacemos aquí en Dunkelfelger. Te aseguro que no tendréis problemas para conseguir una bestia adecuada. Ferdinand repasó rápidamente varios escenarios en su mente. Su principal problema era que, aparte de Eckhart, Justus y él mismo, nadie en su séquito tenía experiencia real con el Dieter de robo de tesoro, no como el que solían practicar antes de la guerra civil y la posterior purga. Además, Annelore era una incógnita total. No sabía cómo planificar para ella. Mientras él decide eso, intervino Rosemine, ¿podríamos discutir las apuestas? Oh. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Ingredientes raros? ¿Derechos de publicación de otro de nuestros libros? Rosemine sonrió. Quiero llevarme a Clarissa conmigo cuando nos vayamos y quiero ver el orfanato en el templo, sin importar en qué estado esté. Wilfrid, ¿todos vais a hacer exigencias? Ladró el Aub. Rosemine inclinó la cabeza. Pues sí. ¿No vais a hacer lo mismo con nosotros? Muy bien. ¿Qué deseas, hijo? Wilfrid cruzó los brazos mientras consideraba la pregunta. Quiero pasar la mañana después del Dieter entrenando con vuestros caballeros. ¿Deseas entrenar con la espada del Sent, dices? Preguntó el Aub. No somos suaves con los débiles o los niños. Debes estar preparado para cualquier cosa, salvo la muerte. ¿Estás seguro de qué es lo que quieres? Absolutamente, respondió Wilfrid con una sonrisa. El Aub estalló en carcajadas y agitó la mano en el aire. Bien, bien. Incluso me uniré a ti. Leopold y Ferdinand cerraron los ojos mientras rezaban a la pareja divina para que guiaran el alma de Wilfrid hacia un descanso eterno en paz. ¿Y Ferdinand? No podéis desafiar a nadie en Ehrenfest al Dieter. Nunca. ¿Qué? Ladró el Aub mientras los caballeros abrían la boca con horror. Pero el Dieter es. ¿Cómo puedes vivir sin Dieter? ¿Cómo podemos reunirnos para discutir política sin probar nuestro tempel el uno contra el otro? El Dieter es un esfuerzo costoso, dijo Ferdinand, y no es uno que Ehrenfest pueda permitirse en el momento actual. Apretando los dientes, el Aub Dunkelfauger fulminó con la mirada a la mesa durante un largo momento antes de levantar la vista y decir, 5 años. Bien. Con una amplia sonrisa, el Aub dijo, ahora es mi turno.
Vosotros tres aceptaréis todos y cada uno de los desafíos al Dieter que os hagan los de Dunkelfelger. Los ojos de Rosamine se entrecerraron. ¿Eso incluye también al profesor Raufen? Ciertamente, ya que es de Dunkelfelger. Mientras ella fruncía el ceño a través de la mesa hacia Wilfrid, él se encogió de hombros. Parecía completamente confiado en su victoria. Cuando ella miró a Ferdinand, él se golpeó la sien con un dedo y le susurró: «Más te vale estar preparada con tu ridícula bestia alta». Luego, asintió a Laub. Por dentro, Ferdinand reía triunfante. Después de oír sus planes de parte de Justus, sabía que esta era una batalla que tenía garantizada ganar. Fin del capítulo 60. Dietercito como era de esperarse. Capítulo 61. Dieter de bienvenida. Ferdinand no recordaba la última vez que había disfrutado tanto de una recolección. Le puso de tan buen humor que podía tolerar incluso la compañía de Heysitze. Las selvas de Dunkelfelger estaban repletas de materiales útiles que no podía encontrar en ningún otro lugar, y muchos eran de alto atributo de fuego. Wilfrid se unió a él cuando centró su atención en las bestias Fai, y el muchacho incluso le dio la mayor parte de su parte de los materiales. El objetivo principal de Wilfrid era la caza en sí, no la recolección. Por supuesto, parte de eso probablemente era un intento de impresionar a Hannelore, que los acompañaba, pero a Ferdinand le importaba poco el razonamiento mientras obtuviera los materiales que buscaba. Los caballeros guardias de Rosamine estaban igualmente emocionados mientras mataban bestias Fai raras y recolectaban ingredientes para pociones de rejuvenecimiento. Clarissa, con el permiso de Laub, había podido unirse a ellos. Era experta en cortar cada último trozo de material útil de las bestias Fai antes de que se convirtieran en piedras Fai, y los guió hacia plantas Fai que de otro modo no habrían encontrado, por lo que Ferdinand estaba agradecido. Incluso Rosamine se había lanzado a la recolección después de que Ferdinand le hablara de que los plebeyos usaban la fruta Flammersund para regular la temperatura de los hornos. Su bolsa estaba casi completamente llena del caro ingrediente y le había hecho prometer que la ayudaría a germinarlo en Ehrenfest. Él fingió que sería una carga investigarlo con ella para que ella lo ayudara con otros experimentos similares. El grupo también se encontró con varios árboles Fai diferentes, algunos de los cuales producían madera blanda que podía usarse para papel. Recolectaron cualquier fruta o plántula que encontraron y tomaron nota de las diferentes especies mientras tomaban suficientes ramas para hacer algunos lotes de prueba de papel. Naturalmente, la carga pronto se volvió demasiado pesada, así que Rosamine pronto fue relegada a transportar materiales a sus habitaciones en el castillo para que los clasificaran los asistentes y los 3 eruditos que habían dejado atrás. Heysitze prometió que Dunkelfelger proporcionaría más cajas para su equipaje adicional si era necesario. Dijo esto, por supuesto, mientras vigilaba de cerca todo lo que Ferdinand recolectaba. Parecía que al menos había entrenado un poco su mente en el último año. El erudito que acompañaba a Heysitze hizo varias anotaciones en tablillas de madera, y Ferdinand no dudaba de que un equipo de eruditos de Dunkelfelger analizaría la lista para intentar descubrir qué herramientas podría estar haciendo. Era una buena táctica, aunque equivocada. Ferdinand se centró en recolectar elementos que quería usar en investigación. Matthias, Braderick, Muriella y Harting, uno de los eruditos aprendices de Wilfrid, eran los que elegían los ingredientes que necesitarían para la partida de Dieter en 3 días. Nadie les prestaba atención, ya que eran med nobles. Incluso si lo hicieran, a cada uno se le asignaban diferentes elementos en los que centrarse, y combinado con lo que recolectaban para uso personal, sería casi imposible determinar lo que Ferdinand estaba planeando. Al caer la noche, los eruditos regresaron al castillo, pero los caballeros se prepararon para comenzar de nuevo la caza cuando las bestias Fai nocturnas salieron a merodear. Los ojos de Clarissa y Heysitze brillaban con fervor mientras los guiaban a través de la selva, mostrándoles desde cómo rastrear graunagetiers desde sus madrigueras hasta qué bichos atrapar. Parecía que la mayoría de los insectos útiles eran diferentes tipos de cafers y moscas autoluminiscentes, estas últimas extremadamente altas en atributos de fuego y luz. Cuando finalmente regresaron al castillo, encontraron a los eruditos trabajando en el taller que el Laub ordenó instalar, creando pociones de rejuvenecimiento. Cuando terminaron su lote actual, cerraron la puerta con llave y se retiraron a descansar con el resto del grupo de Ehrenfest. Ferdinand, sin embargo, se quedó despierto un poco más para enviar una carta mágica a Karstedt. Luego, permitió que Justus lo ayudara a vestirse para la cama.
Ferdinand se despertó temprano y, después de vestirse y terminar el desayuno, se dirigió rápidamente al taller y se puso a trabajar. Rosamine llegó media campanada después de él y lo encontró removiendo una mezcla con no menos de 4 círculos mágicos de ahorro de tiempo flotando sobre ella. Ella eligió sabiamente no saludarlo y, en su lugar, comenzó a preparar los ingredientes que él había dispuesto para la siguiente mezcla. Verdaderamente, era una asistente increíble. Le dolía que ella no disfrutara más de la investigación. Mientras él creaba herramientas, ella las organizaba por categoría y luego por efecto. La mayoría de lo que había hecho hasta ahora eran balas, como las llamaba Rosamine. Se deslizaban perfectamente en tubos que podían usarse para colocarlas fácilmente en la recámara de la pistola de agua, disminuyendo enormemente el tiempo entre disparos cargados. Satisfecho con la cantidad y variedad, pasó a las herramientas de lanzamiento. Mientras tanto, los otros eruditos y caballeros entrenados por Ferdinand se habían unido a ellos y estaban ocupados preparando pociones. Rosamine, otro círculo, dijo Ferdinand, sin levantar la vista del líquido que estaba removiendo. La mano esbelta de ella bailó en el borde de su visión mientras se subía a una escalera de mano y dibujaba el tercer círculo de ahorro de tiempo para él. En realidad, podría haber hecho que Justus lo hiciera o incluso haberlo hecho él mismo. Sin embargo, se había dado cuenta con una sacudida de pánico durante su tercera ronda de elaboración de pociones de que le importaba más pasar tiempo con Rosamine haciendo lo que amaba que la elaboración en sí. Incluso reconociendo esta rareza, no podía evitar encontrar tareas para que ella hiciera por él cuando podría haber sido mucho mejor utilizada en otro lugar. No tenía ningún sentido. Todas las demás acciones que había tomado habían sido impulsadas por algún tipo de lógica. Incluso manipular los eventos para que Rosamine se comprometiera con él en el tejido anterior había sido lógico hasta cierto punto. Hacer que ella actuara como Aoba Alejandría y él como su consorte beneficiaba tanto a ellos como al ducado largamente descuidado. Esto, sin embargo, no beneficiaba a nadie. Era puro egoísmo. Incluso con la perspectiva de Dieters infinito sobre él, seguía actuando así. Era vergonzoso, especialmente porque ella estaba a solo una temporada de tener 14 años físicamente. Todavía faltaba un año para la mayoría de edad, y sin embargo, buscaba formas de estar cerca de ella no por el bien de ella, como cuando la llevaba a una habitación oculta para darle el afecto físico que tanto necesitaba, sino por su propio deseo. Descarado. Absolutamente descarado. ¿Se estaba convirtiendo en un Eguigelieve? Cuando terminó la herramienta en la que estaba trabajando, llamó a Justus y le dijo que preparara una estación para que Rosamine comenzara a elaborar por su cuenta. «Oh, cielos, Ferdinand», dijo ella, poniendo una mano en su mejilla con expresión preocupada, ¿ha sido mi asistencia deficiente de alguna manera? No, pero nos falta tiempo, y tus talentos se aprovechan mejor aumentando nuestras capacidades ofensivas. Hay varias herramientas mágicas que solo tú o yo tenemos el mana para crear múltiples. Ella aceptó su respuesta con un asentimiento resignado y se puso a preparar sus ingredientes. Sintió la pérdida casi al instante, pero eligió enterrar el sentimiento bajo una montaña de hiperconcentración. Sin embargo, por el rabillo del ojo, todavía notó la sonrisa compasiva de Justus. Llegó el día del dicter de bienvenida, y con él llegó Karstedt, llevando una pequeña caja. Justus revisó su contenido y asintió a Ferdinand. Sus preparativos estaban completos. Se reunieron en el campo de Dicter con lo que parecía ser todo el ducado presente para observar. En el lado de Ehrenfest estaban Ferdinand, Rosamine, Wilfrid, todos sus caballeros guardias adultos y con nombre jurado, y Hannelore, para un total de 14. Dunkelfelger no solo tenía a Heisitze y los 3 caballeros aprendices, sino también al propio Haupt Dunkelfelger. Como había exclamado durante la reunión de Dieter que Justus observó, no se habría perdido esta oportunidad por todas las piedras Fey de Jürgen Schmidt. Afortunadamente, Ferdinand era conocido por su rostro inexpresivo, así que no tuvo que fingir sorpresa. El Aub y Ferdinand se encontraron en el centro del campo para hacer los saludos de apertura habituales antes de regresar a sus respectivos equipos y esperar la campana del Dieter. En cuanto sonó, un contingente de caballeros de cada lado invocó sus bestias altas y voló hacia la selva, Rosamine entre ellos. Mientras tanto, Ferdinand comenzó a acribillar a los caballeros restantes con balas que explotaban en las enredaderas espinosas y trampas pegajosas que habían usado durante el diter de robo de esposa. Principalmente servía para molestarlos y causarles heridas leves.
y distraerlos. En la parte trasera, Matthias colocaba herramientas mágicas alrededor de su base, planas y del mismo color que el suelo. Ferdinand esperaba que solo una se activara, pero era mejor estar sobrepreparado que subpreparado. Ehrenfest fue el primero en ser visto coronando los muros de la arena, y cuando llevaron su tesoro a su base, apareció Dunkelfelger, la bestia alta de Rosemine, del tamaño que usaba normalmente para transportar a los Gutenberg, se infló de repente mientras ella giraba y se dirigía hacia el enemigo. Ferdinand fue a unirse a ella, solo para que Heisitze abandonara el intento de liberar a uno de sus compañeros de las espinas y lo interceptara. Su espada destelló en el aire, y cuando hizo contacto con la de Ferdinand, uno de sus amuletos contraatacó, devolviendo un golpe varias veces más fuerte. Solo rozó el hombro de Heisitze, pero dejó una impresionante brecha a su paso. En el borde de la arena, el pandabus gigantesco de Rosemine se estrelló contra los caballeros y el Aub, que habían usado sus escudos para proteger su tesoro. Fueron empujados hacia atrás por un margen significativo, y 3 de los amuletos de Rosemine se activaron. Mientras trabajaban para bloquear los golpes casi mortales, ella sacó su pistola de agua y disparó un tipo electrificante a su bestia Fai. Aunque causó algo de daño, sirvió principalmente para enfurecerla y comenzó a agitarse en un intento de atacarla. Cuando ella se giró para volver a su base, lanzó bandas de luz amarillas y envolvió a 2 de los caballeros, arrastrándolos con ella hasta que los dejó caer justo fuera del campo, donde luchaban por liberarse. Aterrizó su autobús en el centro de la base y salió mientras los caballeros cargaban el tesoro en su interior. Dejó una herramienta mágica dentro para mantenerlo activo y comenzó a disparar bombas de humo a distancia. Estas no resultaron ser más que una molestia menor, ya que un hechizo rápido podía despejar el aire. Sin embargo, mientras estaban concentrados en eso, ella recorrió el campo con magia de potenciación, cantando una oración. Lo había cronometrado perfectamente para que, cuando los caballeros aterrizaran con su tesoro, apareciera un domo amarillo alrededor de ellos. Los caballeros junto con su gran bestia Fai quedaron atrapados dentro del escudo inverso, lo que significaba que tenían que debilitar a su tesoro hasta someterlo o soportar sus fuertes ataques. Cuando los otros caballeros intentaron entrar, fueron expulsados. Casi la mitad de los dunkelfelgerianos estaban ahora incapacitados, al menos por el momento. Los caballeros de Dunkelfelger, al darse cuenta de que no podían hacer nada más, cargaron, pero Angélica fue más rápida. Había agarrado a Rosemine y salió disparada hacia su base, dejando a sus compañeros para bloquear al enemigo. El Aub voló justo detrás de ellos, y cuando la mayoría de los caballeros estaban comprometidos, se dirigió directamente hacia Wilfrid. Hannelore lo interceptó, pero su padre había entrenado contra ella antes y solo se detuvo un momento para asegurarse de que su escudo estuviera en su lugar antes de golpearla con la suficiente fuerza para apartarla. Wilfrid usó toda la magia de potenciación a su disposición para huir mientras sacaba un arco, girándose para disparar al Aub, aunque hizo poco contra el escudo del hombre. No pasó mucho tiempo antes de que el Aub lo alcanzara y le asestara un golpe con su lanza. Wilfrid lo bloqueó con su escudo potenciado con el círculo mágico del instrumento divino de Chutzaria, así que solo fue empujado hacia atrás una corta distancia. Wilfrid usó eso para añadir impulso mientras seguía volando tan rápido como podía para alejarse del Aub. Mientras Matthias, Laurence, Angélica y Alexis mantenían a raya a 2 de los caballeros adultos, Eckhart, Cornelius, Leonore y 2 de los caballeros guardias de Wilfrid mantenían a raya a los otros 4. Lamprecht se quedó para proteger a Rosemine, que se había retirado a su bestia alta. Heisitze finalmente había agotado todos los amuletos de Ferdinand, y aunque estaba ciertamente peor, todavía oponía suficiente resistencia para mantener a Ferdinand ocupado. Ferdinand aún no había tenido tiempo de sacar ninguna herramienta mágica, pero la lucha en sí no era ni de lejos tan difícil como la que había tenido en el tejido anterior, después de haberse ablandado tras tantos años en el templo. Wilfrid también había recibido bastantes daños del Aub, aunque seguía luchando como si no sintiera ningún dolor. Se había ralentizado significativamente desde el inicio del Dieter y parecía que el Aub Dunkelfelger se había cansado de jugar con él. Invocó la lanza de Leidenschaft, completamente cargada, y la estrelló contra el escudo de Wilfrid, enviándolo volando hacia atrás hasta que rodó por el suelo, aterrizando detrás de la base de Ehrenfest. El Aub Dunkelfelger, finalmente libre de distracciones, se movió para terminar el juego. La bestia alta de Rosemine era grande, pero eso no importaba.
La envolvió en bandas de luz y la levantó en el aire, arrastrándola con ella fuera de la base. Fue en ese momento cuando los caballeros de Ehrenfest comenzaron a crear espacios para ponerse las máscaras faciales. ¡Ja!, bramó. Fue un excelente Dieter, pero entrecerró los ojos, obviamente dándose cuenta de que Sieglinde no había dado por terminado el partido. Fue entonces cuando notó en la parte inferior de la bestia alta de Rosemine una escotilla abierta. Miró hacia abajo, donde Lamprecht custodiaba a la bestia Fai y a Anne-Lore, que agarraba su collar de cortejo. El escudo de domo apareció, lo que debería haber terminado el partido, ya que la bestia Fai sería expulsada. Excepto que estaba dormida. Cargó contra el domo, llenando su lanza con suficiente mana para abrumarlo. Sin embargo, una explosión lo arrojó hacia atrás antes de que pudiera asestar el golpe. Un latido después, Rosemine abrió fuego contra los caballeros más cercanos, haciendo que nubes grises de gas paralizante florecieran a su alrededor. Luego disparó inmediatamente a los caballeros más alejados mientras dejaba caer el escudo inverso de viento. Todos se desplomaron en cuestión de momentos. El Laub ignoró la batalla detrás de él y se preparó para atacar de nuevo el domo chisporroteante que protegía la bestia Fai de Ehrenfest cuando un destello de luz lo hizo levantar la cabeza de golpe. Wilfried estaba sentado en su bestia alta a la altura de los ojos de Laub, sosteniendo la lanza de Leidenschaft, chisporroteando con mana. La lanzó contra el Laub Dunkelfalger, que sonrió mientras levantaba su escudo para bloquearla. Su sonrisa se desvaneció cuando la lanza se partió en 4. Solo logró bloquear 3. La restante voló al otro extremo del campo. El impacto fue menos impresionante de lo que uno podría esperar, pero el mana del muchacho estaba dividido en 4 partes y había gastado bastante manteniendo a Laub distraído. Aunque no fue lo suficientemente poderosa para causar daños permanentes a los caballeros paralizados, fue suficiente para asestar el golpe mortal a la bestia Fai debilitada. Sieglinde dio por terminado el partido, y Heisitze finalmente detuvo su torrente de ataques, con la mirada conmocionada recorriendo los restos de la batalla. El plan de mantener al Señor del Mal fuera de la lucha había funcionado, pero la insistencia de Laub Dunkelfalger en poner a prueba a su futuro yerno había eliminado también a su pieza más poderosa del tablero. Hacer que Wilfried se centrara en huir de Laub solo incitó al hombre a seguir persiguiéndolo. Después del primer Dieter de Rosemine, estaban más que familiarizados con su jugada de la bestia alta y estaban preparados para ello, sabiendo que no podían confiar en el escudo de Chutzaria para proteger a la bestia Fai, ya que naturalmente albergaría malicia hacia el lanzador. Que Anne-Lore se escondiera en la parte trasera de la bestia alta sobre la salida de emergencia, les había garantizado un poco de tiempo extra que Wilfried usó para preparar su lanza. Su estado debilitado era crítico, ya que era su plan de contingencia para asegurarse de que ninguno de los caballeros muriera. Cuando Ferdinand alcanzó a Rosemine, los caballeros de Dunkelfelger ya se habían recuperado en su mayoría del paralizante. Hacer que durara más de unos pocos momentos corría el riesgo de matarlos. Esta vez, Rosemine curó a todos ella sola, ya que Wilfried lo necesitaba más que casi nadie, y estaba casi drenado de mana. Aunque sus heridas físicas estaban curadas, el Laub tardó varios momentos en recuperarse del golpe mental. Me das una de las partidas de Dieter más excelentes que he jugado desde mis días en la academia, y luego me niegas el placer de experimentar más durante 5 años. Verdaderamente sois el señor y la santa del mal. Nunca en mi vida he sentido una derrota tan amargamente. Los caballeros de Dunkelfelger parecían igualmente desconsolados. Negando con la cabeza, el Laub ordenó a todos los hombres que fueran al salón de Dieter, donde recrearían la batalla con un tablero de Yewinen. Mientras se marchaban, Laurence resopló y dijo: ¿soy solo yo o sonó menos como si estuviera hablando de Dieter y más como si estuviera hablando del invierno? Matthias le dio un golpe en la nuca. Fin del capítulo 61. Capítulo 62. Los frutos del Dieter. El Laub Dunkelfelger estaba de mucho mejor humor cuando comenzaron las negociaciones. Aparentemente, recrear la partida y discutir las tácticas de Ehrenfest había reavivado el fuego de su entusiasmo. Las cosas avanzaron sin problemas, con los términos alineados con lo discutido en la conferencia de archiduques, siendo su objetivo principal decidir los detalles. Rosemine también sacó el tema de las bombas de mano y manejó las prenegociaciones que Sylvester se encargaría de finalizar en unas pocas semanas. Para cuando terminó la discusión, necesitaron prepararse para la cena, que fue un banquete que incluyó a los invitados, la familia de Laub y todos los que participaron en el Dieter.
Las mesas estaban cargadas de comida y el vice corría libremente. La gente deambulaba y sus asistentes llevaban los platos de sus señores o señoras a su próximo destino. Era la primera vez que el Stilaut se unía a ellos, ya que había estado fuera de la ciudad completando una tarea para el archiduque. El joven aprovechó la primera oportunidad para acusar a Rosemine de emplear trucos sucios impropios de una santa, a lo que la mitad de los hombres que lo rodeaban respondieron, pero no de la santa del mal. Un nombre apropiado, ciertamente, gruñó Lestilaut, lo que le valió una sonrisa de suficiencia a Ferdinand. Hijo, bramó el Lord Dunkelfelger mientras le daba una palmada en el hombro. Como ya he dicho, eres demasiado estrecho de miras. El Dieter se trata de ganar, sea cual sea el medio. Los tácticos astutos son oponentes dignos y harías bien en aprender de ellos. Escucha aquí, el Laut dio un largo trago a su copa antes de continuar. Hizo un escudo de viento que atrapó a nuestra gente dentro con la bestia Fai. ¿Sabías siquiera que algo así era posible? Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Nunca había visto una táctica que incapacitara a casi la mitad de los efectivos enemigos y los obligara a golpear a su propio tesoro hasta que su pata tocara la cima. Varias manos surgieron de la nada para dar palmadas en la espalda y los hombros de Ferdinand mientras sus dueños gritaban variaciones de «una santa digna del señor del mal» y, como era de esperar de tu prometida, Rosemine, naturalmente, se deleitaba con los elogios y casi arrancaba una sonrisa de sus labios ver lo contenta que estaba. Excepto que su molestia por estos necios que no dejaban de golpearlo eclipsaba esa sensación por un amplio margen. Ah, pero mi yerno, continuó el Laud. Eso sí que fue una maravilla. Produjo no una, no dos, sino 4 lanzas de Leidenschaft. Y eso fue después de haberse enfrentado a ti durante todo el partido, añadió Heisitze, prácticamente rebotando de emoción. El Laud Dunkelfelger se frotó la barbilla. No sé si llamaría, enfrentarse, a lo que hizo, exactamente. Quizás no desde tu perspectiva, dijo Rosemine, pero hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer, mantenerte distraído hasta que tu tesoro se debilitara y su mana bajara a cierto punto. Los ojos de Laud se abrieron. ¿Qué? ¿Así que toda esa huida era parte del plan? ¿Estaba jugando conmigo? Ferdinand sintió una ola de satisfacción. Al menos él no había sido el único al que el muchacho había tomado el pelo. Date algo de crédito, dijo Rosemine, con un destello malvado en sus ojos y una sonrisa cortés en sus labios. Wilfrid fue el que sufrió las peores heridas de todos, y eso incluye a los caballeros que quedaron atrapados con la bestia Fai y recibieron una lanza de Leidenschaft en la cara. Ferdinand la miró y le dirigió una mirada que decía, revelas que el futuro yerno del hombre lo engañó como a un arpa y luego señalas delante de sus hombres que acosó a un niño de 13 años. Bien hecho. Incluso el elogio silencioso fue suficiente para teñir sus mejillas de color mientras su sonrisa se volvía genuina. Frotándose la barbilla de nuevo, el Lord Dunkelfelger miró a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Dónde está ese yerno mío? Ah, por supuesto, está con Nyan Nelore. ¿Quién es esa chica que está con ellos? Ferdinand miró y dijo, Brunhilde. Era su primera prometida antes de la Orden Real. El Laud se frotó la barbilla y murmuró, esto merece una investigación. Sin otra palabra, se dirigió a aterrorizar a los niños. Rosemine lo siguió, vencida por la curiosidad. Ferdinand observó cómo ella presentaba a su asistente al Laud. El hombre sonrió y le dio una palmada en el hombro a Wilfrid con la suficiente fuerza para hacerlo encogerse. Si lo que sea que el hombre dijo después del tercer golpe, bien intencionado, hizo que la mandíbula del muchacho se cayera y su rostro palideciera. El de Annelore, sin embargo, floreció en el color noble de Geduld mientras ella jadeaba indignada, y Brunhilde se llevó una mano a los labios mientras soltaba una risita divertida. Rosemine se puso una mano en la mejilla y dedicó una mirada preocupada a su hermano, aunque sus ojos bailaban de diversión. Heisitze, que también observaba el intercambio, se rió mientras hacía un gesto a un sirviente para que rellenara la copa de Ferdinand. Ah, las alegrías del verano. Parece que nuestro Aub acaba de ilustrar a tu sobrino sobre las ventajas de tener una segunda esposa. Dada la reacción de Brunhilde, lo dudaba seriamente. Sin embargo, el bufón no se dejaba perturbar por la realidad. Solo tiene 13 años y ya te ha vencido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que podamos tener esa conversación contigo?
Ferdinand reprimió la primera oleada de ira ante la pregunta y, en su lugar, optó por recurrir a un tema que seguramente captaría el interés del necio. ¿De verdad esperabas que tu plan de mantenerme ocupado tuviera éxito? Veo que aún no has entrenado tu mente tan bien como tu cuerpo, si creías que no anticiparía tal complot y planearía para él. Quizás, se encogió de hombros, pero veo que por fin has empezado a entrenar tu cuerpo como es debido. Tu nuevo papel como comandante de caballeros ha hecho maravillas por tu condición. Vaya, en nuestro próximo dicter, Heisitze se quedó helado y luego soltó un largo y lastimero suspiro. Supongo que no habrá un próximo. No hasta dentro de otros 5 años. Ciertamente. A menos que, el hombre le guiñó las cejas. Nos desafíes. ¿En qué tejido me acercaría yo a vosotros para un dicter? Heisitze se encogió de hombros. Ya me has desafiado una vez. Apuesto a que podría hacer que lo hicieras de nuevo. Tonto. Veremos quién es el tonto en el próximo torneo interducado, rió Heisitze. Ferdinand iba a hacerle tragar esas palabras. La mañana siguiente se pasó en una relativa dicha mientras Ferdinand revisaba los elementos que había recolectado y hacía planes para ellos. Le interesaba especialmente intentar germinar los especímenes más raros con las bendiciones de Rosemine. Sin embargo, solo había comprado tanta buena voluntad de ella prometiéndole ayudarla con la fruta Flammersung, así que tenía que ser selectivo. Ella, mientras tanto, había pasado la mañana en la ciudad baja discutiendo las negociaciones de la noche anterior con sus Gutenberg y no regresó hasta después de la tercera campanada. Justo antes del almuerzo, alguien comenzó a golpear una de las otras puertas y Ferdinand salió al pasillo con su estape desenvuelto, para encontrar a Alexis fuera de la habitación de Rosemine con el puño levantado mientras Lamprecht apoyaba a un Wilfrid sangrante pero sonriente. Cuando Rillarda abrió la puerta, jadeó y llamó a Rosemine, que los hizo pasar. Ferdinand lo siguió. Rosemine no perdió tiempo en conceder a su hermano primero la bendición de Flutrane y luego la de Heismers, y cuando sus heridas desaparecieron, su sonrisa se ensanchó. El Lord Dunkelfelger no se contuvo, ¿verdad?, preguntó Rosemine con un resoplido. Deberías haber sabido mejor que provocarlo así, Wilfrid. ¿Provocarlo?, preguntó él. Solo quería entrenar con los mejores caballeros del país, y vaya si aprendí mucho. ¿Siendo golpeado?, preguntó Rosemine. Wilfrid se burló mientras Lamprecht negaba con la cabeza. El señor Wilfrid se mantuvo firme contra sus primeros oponentes. No fue hasta que empezó a entrenar contra los caballeros mayores y más experimentados que empezó a recibir heridas más notables. ¿Por qué no tomaste una poción?, preguntó Ferdinand. Lo hice, protestó Wilfrid. Pero solo se pueden tomar unas cuantas al día, ¿verdad? Tomé 3 antes de que el Lord Dunkelfelger me desafiara, así que no pude tomar más después de eso. Rillarda suspiró y fulminó con la mirada al muchacho. ¿Y de qué estás tan contento después de haber sido tan golpeado por tu futuro suegro? Tanto él como todos sus caballeros guardias sonrieron con satisfacción. Le asesté 3 golpes completos. 3. Jadearon Eckhart y Ferdinand. Él soltó una risita de satisfacción. Impresionante, ¿verdad? Señor Wilfrid, dijo Leopold, con los ojos cerrados como si le doliera la cabeza, ha omitido mencionar que su impresionante exhibición ha reavivado el deseo de Laub de que se case con Dunkelfelger. Eso no es gran cosa, se encogió de hombros Wilfrid. Tengo que hacer un esfuerzo de buena fe para hacer el Lauberenfest, y ya estaré casado con Brunilde antes de poder casarme con Annelore, así que no importa de todas formas, ¿verdad? Además, la señora Sieglinde está en contra, y si hay algo que he aprendido sobre las mujeres de Dunkelfelger, es que siempre ganan. Negó con la cabeza. Siempre. Ah, sí, preguntó Rosemine mientras Brunilde se cubría la boca para ocultar su risita. ¿Y cómo aprendiste esta valiosa lección, querido hermano? Su rostro se sonrojó mientras Leopold se presionaba la palma contra la cara con un suspiro derrotado. Lamprecht rió, Alexis tosió y Brunilde casi perdió la compostura. Dieter, tartamudeó Wilfrid. Fue Dieter, Brunilde, dijo Rosemine, como tu señora, te ordeno que me digas lo que está ocultando. Brunilde. La asistente le dedicó una mirada compasiva a través de su alegría mientras decía, pido disculpas, pero ella es mi señora. Aparentemente, Wilfrid había hecho un comentario casual después del dicter de toma de esposa de que la propuesta de Clarissa solo funcionó porque Armut era tan débil.
Hannelore aparentemente se había propuesto demostrar la fuerza de las mujeres de Dunkelfelger y procedió a derribarlo y mantenerlo a punta de cuchillo no menos de veces durante los 2 días de frenética preparación de pociones. Ferdinand estaba moderadamente impresionado, considerando la cantidad de entrenamiento que la muchacha probablemente soportó para asegurarse de poder realizar tal hazaña, especialmente contra un oponente que estaría alerta después del primer asalto, si no del segundo. E imagino que esa fue la razón por la que arriesgó vida y extremidades para asestar 3 golpes a Lord Dunkelfelger, dijo Brunhilde. 1 por cada derribo. Oye. No fue idea mía, dijo Wilfrid mientras levantaba su rostro sonrojado de donde lo había estado sosteniendo entre las manos. Él fue quien dijo que tenía que hacerlo. Así que de eso hablaba el Aubayer, dijo Rosemine. Me preguntaba qué quería decir cuando dijo algo sobre 3 de 3. Con un suspiro, Ferdinand se golpeó la sien y dijo, te dejaste provocar con demasiada facilidad, Wilfrid. Eso es impropio de un comandante de caballeros. Pero tú fuiste el más fácil de provocar de todos nosotros. Todo lo que tenían que hacer era conseguir que Rosemine aceptara jugar al Dieter, y al final del día, habías encontrado la manera de eludir tu deber como comandante de caballeros para poder jugar, justo como ellos querían. Su rostro palideció de inmediato mientras los presentes dieron un escalofrío colectivo, excepto Elvira, cuyos ojos ardían mientras su mano se movía a toda velocidad sobre su díptico. El muchacho se salvó de la inminente conferencia o violencia, Ferdinand no estaba seguro de cuál, por la oportuna llegada de Heisitze, que vino a escoltarlos al almuerzo. Después de la comida, comenzarían la gran visita a la ciudad, lo que significaba que Ferdinand tenía tiempo de sobra para planear un nuevo régimen de entrenamiento para el futuro comandante de caballeros. Y, por supuesto, encargar a Justus que preparara una carta para Sylvester, detallando todo lo que Brunhilde había compartido esa mañana. Ferdinand la enviaría más tarde esa noche. La ciudad era tan masiva como Rosemine había dicho, con tiendas extendiéndose incluso hasta el barrio noble, con entradas concurridas por ley nobles y med nobles. Aunque había un número impresionante de carruajes en esos caminos, aún más llenaban las congestionadas calles de la ciudad baja. Rosemine se acercó a la bestia alta de Ferdinand y dijo que deberían hacer que Sylvester promocionara el sistema de suspensión de resortes mejorado para carruajes plebeyos en la conferencia de archiduques. Rosemine, suspiró, ¿no deberías limitar el número de ideas revolucionarias que salen de nuestro ducado a un máximo de 3 al año? Ya estás llevando la fabricación de papel y la imprenta a estos ducados, y has hecho planes para difundir las bombas de mano pronto. Hay una línea muy fina entre medicina y veneno. Bien, lo guardaremos para el año que viene, entonces, dijo ella. Quizás podamos hacer colchones con muelles al mismo tiempo. Debería hablar con la compañía Gilberta sobre encontrar a alguien que haga cubrecamas. Eso los hará aún más cómodos. ¿Más cómodos de lo que ya son? Ciertamente, coincidió. Haz de eso una prioridad cuando volvamos. Ella le dedicó una mirada cómplice, a la que él respondió con una mirada asesina. La ciudad era una maravilla de contemplar desde arriba, especialmente porque el tamaño hacía que el templo pareciera miniatura, a pesar de que era del mismo tamaño que el de Ehrenfest. Cuando aterrizaron en la casa de los dioses, los recibió el alto sacerdote y varios sacerdotes azules con unos pocos sacerdotes grises al fondo. Una vez que pasaron los saludos de rigor, los llevaron a través de la sección noble hasta una gran sala de reuniones donde los esperaba el alto obispo. Terminaron sus saludos de nuevo, y Rosemine dio un paso adelante y dijo, muchísimas gracias por acceder a dejarnos ver su templo. Como alta obispa del templo de Ehrenfest, entiendo que esta es una época ocupada para ustedes. El alto obispo había sido evidentemente informado de la peculiar disposición de Ehrenfest, ya que no actuó sorprendido en absoluto al ver a una noble reclamar tal afiliación con el templo. En su lugar, simplemente hizo que sus grises sirvieran té y dulces aceptables mientras él, Rosemine y Wilfrid discutían los diversos acontecimientos del templo de Dunkelfelger. Lord Dunkelfelger observaba con ojos agudos mientras sus eruditos tomaban notas. Veo que nuestras costumbres son similares en muchos aspectos, dijo Rosemine. Por supuesto, también compartimos diferencias significativas. Por ejemplo, todos los hijos del archiduque sirven en el templo, como mi hermano, un sacerdote, puede atestiguar. He oído de los hombres de Laub que esto ha concedido a Ehrenfest cosechas más abundantes, dijo el alto obispo con una suave sonrisa. Es alentador oír que otros ducados entienden la importancia del templo. Ciertamente, coincidió.
Ah, disculpen, pero nuestro tiempo es limitado. ¿Pasamos al orfanato? ¿El orfanato?, preguntó el obispo, con el rostro tan pálido como sus túnicas. Parecía que el Aub había accedido a la petición de Rosemine de mantener ese detalle en secreto. ¿No preferirían ver los instrumentos divinos o...? No, mis hermanos y yo podemos hacerlos. No necesitamos verlos, dijo con un gesto despreocupado de la mano. Hacer. Autumn Kelfelger, quizás uno de los sacerdotes grises de aquí, conoce el camino al orfanato. Ante su indicación, el Aub ordenó al más cercano que los guiara a su destino mientras el alto obispo ofrecía excusas y súplicas cada vez más frenéticas para mantenerlos en el lado noble del templo. Desafortunadamente para él, Rosemine ya tenía su mente puesta y Ferdinand no iba a interponerse en este descontrol. Cuando llegaron a las puertas del orfanato, el sacerdote gris miró nerviosamente por encima del hombro y dijo: «Quizás las mujeres y los niños, ábrelo», ordenó el Aub, y el joven obedeció. El interior no era tan malo como Ferdinand esperaba. Estaba tan limpio como el resto del templo, aunque los niños estaban algo desnutridos. Cuando vieron a los visitantes, varios de los grises mayores empujaron a los más pequeños detrás de ellos, mientras otros, los sacrificios voluntarios, dieron un paso adelante, con el rostro sombrío por un brevísimo momento antes de sonreír con placidez y arrodillarse. «¿Cómo podemos servir a nuestros señores y señoras hoy?», preguntó el joven al frente. El Aub Dunkelfauger fulminó con la mirada toda la estancia mientras Hannelore agarraba el brazo de Wilfrid para evitar que saliera corriendo por el pasillo a buscar de nuevo al alto obispo. «¿Qué es esto?», preguntó el Aub. «Es el orfanato, mi señor», respondió el hombre. «Si vienen por flores, cualquiera de nosotros aquí, ¿por qué siguen habiendo flores en el templo?», gruñó. Todos los grises palidecieron, pero Rosemine dio un paso adelante y preguntó: «Autumn Kelfelger, supongo que es la práctica que creían abolida, ¿no las personas en sí?». «Por supuesto», dijo él. «Se les dijo en términos inequívocos que dejaran de practicar esa suciedad». «Dime, ¿han recibido visitantes recientemente buscando flores?». El hombre bajó la cabeza. «Sí, mi señor». El ceño de Lord Dunkelfauger se frunció más profundamente mientras cruzaba los brazos. «A partir de hoy, no ofrecerán estos servicios de nuevo. Con el debido respeto», dijo Wilfrid con un gruñido notable en su voz, «no podrán rechazar a los sacerdotes azules o nobles que vengan buscando flores. Oí de nuestros grises que así era incluso en nuestro propio templo hasta que mi hermana se convirtió en alta obispa. Incluso ahora, hay algunos azules que usan a sus asistentes grises de esa manera, pero Rosemine se ha asegurado de que al menos sean voluntarios». «Así que incluso el templo de Ehrenfest tiene sus problemas, preguntó el Aub. Los ojos de Rosemine se desviaron hacia donde el otro grupo de grises mayores intentaba ocultar a los pequeños de la vista. Cuando la mirada de Ferdinand cayó sobre ellos, unos cuantos de los niños y niñas empezaron a temblar. Le revolvió el estómago pensar en las bestias que buscarían el invierno con aquellos que apenas habían salido del abrazo de Wiegemilch. Ciertamente había ocurrido en el templo de Ehrenfest durante su mandato, pero aunque le avergonzaba admitirlo, eligió ignorarlo porque no podía hacer nada mientras estaba bajo la autoridad del anterior alto obispo. «Perdóneme», dijo Rosemine, «pero no veo ningún niño por debajo de la edad del bautismo. ¿Dónde están?». El silencio cayó sobre la habitación. «Bien», instó el Aub. «Están en el sótano», respondió el hombre. «Ya veo», dijo Rosemine. «¿Cómo te llamas?». «Finn, mi señora». «Finn, por favor, llévame a los niños protegidos por Wiegemilch». Ferdinand dio un paso adelante. «Rosemine, Wilfrid y yo iremos». «Pero», suplicó con la mirada que confiara en él. Incluso ahora, le dolía no haber podido hacer nada mientras los niños sufrían, y que ella hubiera tenido que ver tal espectáculo. Aunque ella afirmaba estar motivada por el deseo egoísta de proteger su tiempo de lectura, no habría movido un dedo si su corazón no se hubiera conmovido. Ciertamente era egoísta, pero no tanto como le gustaba aparentar. Después de compartir una larga mirada con él, ella asintió. «Muy bien. Wilfrid, en ello», dijo, escurriéndose del agarre de Hannelore mientras seguía a Ferdinand y Finn al piso inferior. El olor golpeó a Ferdinand en cuanto la puerta se abrió y Wilfrid tuvo arcadas. Era un exceso de inmundicia humana, cuerpos sin lavar y putrefacción. El sonido de moscas zumbando llenaba el aire mientras entraba en la sórdida cámara.
Cuando Wilfrid desenvainó su escape para lavar con Bastien sus alrededores, Ferdinand lo detuvo. Podría matar a los más débiles, dijo, haciendo que el muchacho palideciera y guardara su escape. Había quizás un par de docenas de niños en total, la mayoría entre 3 y 6 años. Solo había unos pocos niños pequeños y 3 bebés, aunque Ferdinand se preguntó si los más pequeños sobrevivirían la semana. Ninguno llevaba ropa, y cualquier yasija que les quedaba para dormir era más moho e inmundicia que paja. «¿Sé cómo es posible?», preguntó Wilfrid. «Este es exactamente el estado en que Rosamine encontró nuestro orfanato», dijo Ferdinand, «excepto que los bebés ya habían muerto». Wilfrid silbó mientras cerraba los ojos y se giraba. «¿Dónde están las ofrendas divinas?». «Perdóneme, mi señor», dijo Finn, «pero perdimos varios sacerdotes azules hace unos años, y hemos tenido pocos que los reemplazaran. Simplemente no hay suficiente para alimentar a todos». «¡Qué tontería!», escupió Wilfrid, haciendo que Finn se encogiera de miedo. Ferdinand negó con la cabeza. «Pocos azules tienen el mismo acceso a los fondos que los candidatos a archiduque, y recuerda que nuestro orfanato es autosuficiente gracias al taller». «¿No crees?», suspiró. «Sí, ciertamente». Con un suspiro resignado, Wilfrid dijo, «Bueno, cualquier cosa es mejor que esto, y si alguien puede hacer que el Lord Dunkelfelger acceda, es Rosamine». «Ciertamente». «Finn, llévanos de vuelta». Subieron las escaleras y encontraron a Rosamine de pie ante una de las largas mesas, donde había sentado a los huérfanos. Los entrevistaba sobre sus horarios diarios, su educación, sus comidas, etc., con Raderick tomando notas detrás de ella. «Oh, Ferdinand», Wilfrid dijo cuando emergieron de la escalera. «¿Qué encontrasteis?». Su mirada sombría le contó todo, y el Lord Dunkelfelger fulminó con la mirada a Wilfrid, que se acercó a él y le dio la larga explicación. El Aub parecía afligido, pero negó con la cabeza. «Me temo que no hay mucho que pueda hacer», dijo. «No podemos desviar fondos al orfanato y no hacer nada por los ley nobles o med nobles. Y si pudiéramos hacer que el orfanato fuera autosuficiente y tomar medidas para remediar la escasez de alimentos sin que el ducado gaste un solo cobre», preguntó Rosamine. Ante la insistencia de Laub, explicó el sistema que había puesto en marcha en el templo de Ehrenfest, incluidos los planes educativos, los ajustes con la sopa y el taller en el sótano del edificio de los chicos. Ya veo. Volvamos para hablar de esto en detalle. Todos vosotros, limpiad a los niños y el sótano. Cualquier cosa que ponga esa expresión en el rostro de mi futuro yerno debe abordarse de inmediato». Después de que regresaron al castillo y se instalaron en una sala de reuniones, Rosamine detalló todo para el Aub, desde los costes asociados con la puesta en marcha del taller hasta los métodos utilizados para estirar los suministros de alimentos. También sugeriría nombrar a alguien de la familia archiducal para el puesto de alto obispo, pero eso es solo mi intento de jugar a Analtung. El Lord Dunkelfelger no parecía convencido en el último punto, pero consideró todo lo demás que ella dijo. «Necesitaremos que alguien venga aquí para entrenar a los sacerdotes de túnica gris en la fabricación de papel. Nuestros artesanos del papel no llegarán a Ehrenfest hasta el verano, y conseguir que entren en el templo a su regreso en otoño, incluso con reformas». Llevándose una mano preocupada a la mejilla, Rosamine dijo, «Aunque recomendaría contratar temporalmente a mis asistentes de túnica gris, no puedo enviarlos a un lugar donde no estarán protegidos». «Ob Dunkelfelger, si me permite». El Aub se volvió hacia Heisitze, que había dado un paso adelante. «Habla». «Estaría dispuesto a custodiar a los asistentes de la Santa del Mal desde y hacia Ehrenfest, así como durante todo el tiempo que estén aquí, si usted lo permite». «Yo también». «Yo también». Rosamine sonrió a los 3 hombres y dijo, «Imagino que será muy difícil que alguien sufra daño en el orfanato con tan excelentes caballeros presentes. Dicho esto, como alta obispa, tengo autoridad para autorizar a mis sacerdotes grises a viajar fuera del templo, pero solo el Aub Ehrenfest puede permitirles salir del ducado. Si de verdad desean contratarlos, por favor, discútanlo con él en la conferencia de archiduques». Elob reflexionó en silencio mientras se frotaba la barbilla. «Muy bien. Consideraré este asunto. Ahora, me gustaría hablar con vosotros, Wilfrid y Ferdinand, sobre vuestras funciones en el templo. Antes de que pueda tomar cualquier decisión sobre mi familia, me gustaría saber más de lo que se espera de vuestros roles.
Hablaron durante el resto de la tarde, haciendo una pausa para cenar, y luego continuaron hasta bien entrada la noche, con Lestilaut y Sieglinde uniéndose a ellos. Cuando terminaron, el Lord Dunkelfelger dijo: «Me habéis dado a mí y a mi familia mucho que considerar. Antes de que os retiréis por la noche». «¿Hannelore?». La muchacha miró a sus padres, asintió y luego se volvió hacia Wilfrid con una sonrisa suave. Su asistente le entregó una tablilla que ella tocó por todas partes para demostrar que no estaba envenenada antes de deslizársela a él, boca abajo. Con cierta aprensión, la levantó, y cuando los ojos de Wilfrid se posaron en lo que estaba inscrito en ella, se abrieron. «Esto es». Hannelore asintió. «Es un círculo mágico concedido solo a aquellos reconocidos por el Lord Dunkelfelger. Lo bordaré en el interior de tu capa para que nadie más pueda verlo, pero encima estará este símbolo». Gracias al ángulo, Ferdinand no podía ver el círculo, probablemente a propósito, y se maldecía a sí mismo por no haber hecho que Justus asistiera bajo el manto de Berbergen para poder mirar por encima del hombro del muchacho. Wilfrid sonrió con suficiencia al ver el símbolo y dijo: «Eso hará que unos cuantos giren la cabeza, tener un águila en mi capa. La llevaré con orgullo». Devolvió la tablilla a Hannelore, asegurándose de no mostrar el diseño a nadie, e inclinó la cabeza ante el Laud. «Le agradezco este honor». «Tonterías. Te lo has ganado. Además, necesitarás la protección extra en tu diter de boda». «¿Mi boda? ¿Qué?» «Diter de boda», repitió el Laud. «Un partido amistoso entre suegro y yerno. Veamos cuántas lanzas puedes hacer para entonces». Luego miró a Ferdinand y dijo: «La boda será dentro de 6 años como mínimo, así que está muy fuera del plazo de tu embargo de desafíos». Ferdinand se encogió de hombros. No le importaba en qué tonterías metieran a Wilfrid. Para entonces él sería consorte en Alejandría. Le preocupaba más intentar averiguar cómo poner sus ojos en ese círculo mágico. Cuando llegaron de vuelta a Ehrenfest, Ferdinand aún no había pensado en un plan para verlo. Fin del capítulo 62. Capítulo 63. Visita a Drehwanchel. Norbert recibió al grupo de Ehrenfest cuando aterrizaron en el castillo. Mientras Rosemine despedía a sus Gutenberg y esperaba a que descargaran su bestia alta, a Wilfrid le dijeron que se dirigiera inmediatamente al despacho de Laud. Clarissa, mientras tanto, seguía a Raderick para aprender a servir como erudita de Rosemine. Entrenaría con Armut en el templo cuando se fueran a Drehwanchel, para su gran descontento. Ferdinand aprovechó la oportunidad para ir al campo de entrenamiento y comprobar cómo iban las cosas. Karstedt había regresado la mañana después del diter y aparentemente había traído la historia con él, porque cuando Ferdinand llegó, casi todo el entrenamiento cesó mientras los caballeros lo acosaban, abrumándolo con preguntas. Finalmente logró que volvieran a su entrenamiento, primero asegurándoles que la historia que habían recibido de Karstedt era exacta y luego amenazándolos con más repeticiones si no se apartaban de su cara. En general, sin embargo, parecía que las cosas avanzaban sin problemas. Finalmente decidió ir al despacho de Sylvester, sabiendo que tenía que informar, y se topó con Wilfrid en el pasillo. «Tío, traidor», escupió, con el rostro rojo. «¿Le contaste a padre lo de Hannelore y el Lord Dunkelfelger?». Ferdinand sonrió con suficiencia. «Le di a Laub informes precisos, como es mi deber. No querría que nadie me acusara de eludirlo, después de todo». Wilfrid apretó los dientes, pero no dijo nada mientras lo rodeaba y se retiraba por el pasillo. Cuando llegó al despacho de Laub, encontró a Sylvester con la cabeza sobre el escritorio, golpeando su superficie con el puño mientras reía. «¿Sylvester?». Giró la cabeza lo suficiente para ver a su hermano menor, con lágrimas en las comisuras de los ojos. «Ah. Lo derribó 3 veces». «3 veces». «Lo sé», suspiró Ferdinand. «Fui yo quien te lo informó». Tomó asiento mientras su hermano mayor se esforzaba por recomponerse. Finalmente, Sylvester pudo incorporarse y preguntó: «¿Tienes algo para mí?». Ferdinand le dio un resumen de lo discutido en Dunkelfelger. «Así que supongo que es seguro asumir que también hablaré de bombas de mano con Drehwanchel». Sin embargo, no planeaba negociar el préstamo de sacerdotes grises, especialmente los que son fundamentales para el taller de Rosemine. «¿Cuánto confías en Heysitze?». Ferdinand se encogió de hombros.
Lo suficiente, pero dado lo que los sacerdotes grises saben de Rosemine, casi te sugeriría que enviaras a Wilfrid para una larga estancia a entrenar y ayudar a limpiar su templo, simplemente para asegurarte de que siempre haya protección adecuada. Eso es lo que más me preocupa, dijo Sylvester. Sé que no han cometido ningún desliz, incluso con un nuevo alto sacerdote, pero... Ferdinand no creía que nada hiciera hablar a los involucrados en el taller, pero eso no significaba que no pudieran sufrir daño. Si eso ocurría, no podía predecir lo que haría Rosemine. Veré si al menos puedo enviar a algunos de nuestros caballeros. Pueden rotar, quizás, para que no se queden atrás en el entrenamiento. La orden de caballeros se moverá como tú ordenes. Después de una breve charla informal, Ferdinand se fue a sus habitaciones para hacer algo de trabajo y prepararse. Su estancia en Reguanchel sería mucho más corta, pero no menos peligrosa. Llegaron a la puerta fronteriza de Reguanchel a la tarde siguiente y fueron escoltados hasta su castillo. Había cierto aire en el ducado que dejaba la impresión de que incluso el campo era más avanzado científicamente que el resto de Jürgens-Schmidt, aunque Ferdinand sabía que no era realmente así. Aún así, este era el ducado que había pionero en el sistema de fontanería que disfrutaban los nobles en Ehrenfest unos 80 años antes, así que quizás sus aldeas agrícolas escondían avances bajo sus techos comunes. Dos de los muchos candidatos a archiduque los recibieron, uno de los cuales era el amigo de Wilfrid, Ortin. El otro era un muchacho llamado Alaric que acababa de terminar su primer trimestre en la Academia Real. Rosemine captó la mirada de Ferdinand, y su expresión decía, ¿un pretendiente para Charlotte, entonces? Él asintió. Si el muchacho era lo suficientemente competente para ser adoptado por el Aub y tenía una personalidad agradable, no veía razón para rechazarlo en este momento, y se lo comunicó en silencio a su prometida. Ella se encogió ligeramente de hombros, pero continuó sonriendo cortésmente mientras sus pertenencias eran descargadas de su bestia alta y teletransportadas a sus habitaciones. Como siempre, luego solicitó escolta a la ciudad baja, y 5 caballeros de Reguanchel la guiaron hasta donde se alojarían sus Gutenberg. Esta vez, cuando Ferdinand y sus ayudantes inspeccionaron la primera cámara, encontraron más de 50 herramientas mágicas no relacionadas con el uso diario, y al menos la mitad eran dispositivos de escucha. También había círculos mágicos ocultos que transmitían el sonido a través de la piedra. Ferdinand se aseguró de copiarlos antes de desactivarlos. Sobre y debajo de la cama, encontraron círculos modificados para la bendición de Schlaftraum, destinados a sumir a la víctima en un sueño más profundo. Tomó nota de sus modificaciones y añadió el elemento de vida, arruinándolos por completo. También pulverizó las piedras Fai de cada una de las herramientas. Si Reguanchel pensaba obtener información gratuita, entonces no deberían reprocharle que él obtuviera materiales gratuitos a cambio. Un par llamaron su atención, así que los apartó para desmontarlos más tarde esa noche. El resto se los dio a Henrik para que los desechara. Nadie podría siquiera quejarse, ya que no podían admitir haber colocado dispositivos de espionaje en las habitaciones de sus invitados. Cuando fue a ver a Wilfrid, no le sorprendió ver a Ortin y a su hermano adoptivo allí. Los muchachos mayores estaban jugando una partida de Ye-Win en que Wilfrid dominaba, mientras Alaric observaba con fascinación. Una sola mirada a Leopold y Lamprecht confirmó que sabían que estaban siendo vigilados. Los muchachos reconocieron su presencia, pero los dejó volver al juego antes de disculparse para ir a revisar la habitación de Rosemine. Ayudó a sus eruditos y asistentes a registrar de nuevo la habitación, pero ya habían encontrado todo. Su única contribución fue destruir o desactivar los dispositivos y círculos mágicos. Luego les indicó que continuaran como si estuvieran siendo vigilados y regresó a sus habitaciones. Cuando Rosemine regresó, también lo hizo Justus, y fueron a verla. El asentimiento que ella le dedicó al entrar indicaba que entendía que estaban bajo vigilancia. Su ciudad baja es bastante avanzada, incluso comparada con Klassenberg, dijo ella después de saludarlo, repasando algunas de las innovaciones que había notado. Simplemente parecían estar a la par con las propiedades nobles. A Ferdinand le hizo preguntarse si Reguanchel usaba su ciudad baja como conejillos de indias. Llamaron a la puerta, y Cornelius la abrió para revelar a uno de los asistentes de Ortin, que vino a escoltarlos a la cena. Wilfrid y los 2 candidatos a archiduque se unieron a ellos en el camino al comedor. Aunque el Aub no se uniría a ellos esta vez, todavía cenaban con miembros de la familia archiducal. Wilfrid y Ortin estaban visiblemente emocionados de verse fuera de la Academia Real,
pero su conversación seguía siendo cautelosa. Rosemine mantuvo a Alaric enfrascado en la conversación, sonsacándole toda la información que podía. «Ya veo», dijo ella. «Interés en el papel de Ehrenfest. No me había dado cuenta de que estabas en el equipo de investigación que trabajaba con nuestros eruditos este último trimestre». «Bueno», admitió el muchacho, «era más un ayudante que un investigador, pero me resultó fascinante. La idea de la señora Charlotte de tener múltiples partituras sonando al mismo tiempo para emular varios instrumentos a la vez era maravillosa. He estado jugando con eso desde que volvimos, pero no tengo mucho papel de música de Ehrenfest, así que solo he podido representar 4 instrumentos. Aún así, solo puedo lograr reproducir el sonido de las notas en sí, no el de los instrumentos. Ese es mi enfoque actual». «Oh, cielos», dijo Rosemine. «Estoy segura de que le encantará saber que has ampliado su idea». Las mejillas del muchacho se tiñeron de rosa, aunque su expresión no cambió. Quizás lo estaban proponiendo como pretendiente por algo más que simples razones políticas. «Espero volver a trabajar con ella, aunque tengo entendido que no tomará el curso de erudito». Rosemine asintió. «Se centrará únicamente en el curso de candidato a archiduque, ya que compite por el puesto de Aud». «Sí, oí que es la favorita para el puesto». Sus ojos se desviaron hacia donde estaba sentado su hermano. «Eso le impediría casarse fuera del ducado, ¿no?». «Ciertamente». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Alaric. «¿Sabe? Hemos estado haciendo amuletos para que nuestra gente los use para rezar a los dioses y obtener más protecciones divinas. Como acabo de terminar mi primer año, espero que esta nueva práctica aumente el número de mis protecciones divinas. Estoy seguro de que no rivalizará con las vuestras en Ehrenfest, pero será interesante ver cuántas se pueden obtener rezando por cuenta propia fuera de los rituales religiosos y la participación en ceremonias del templo». La sonrisa de Rosemine se tensó. «¿Hay alguna razón por la que desees evitar los rituales y ceremonias?». Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. «Falta de oportunidad por mi parte, así como curiosidad científica». «Ya veo. Todos los candidatos a archiduque de Ehrenfest estamos ordenados en nuestro templo, así que a veces es difícil imaginar no tener la oportunidad de participar». Alaric asintió. Desearía poder ver cómo es. Bajó la cabeza y dijo, «Quizás algún día». En ese momento, le tocó el turno a Ferdinand de turnarse con uno de los caballeros guardias para comer. Aunque podría haber participado en la comida propiamente dicha como candidato a archiduque, quería poder vigilar mejor su entorno. Se uniría a ellos cuando cenaran con el Aud. Después de que Ferdinand se preparó para dormir, le pasó un bloqueador de sonido a Justus y escuchó su informe. «Alaric está siendo presentado como candidato para la señora Charlotte. No estaba en la lista que el Ehrenfest le dio originalmente, pero se interesó por ella durante el proyecto de investigación conjunta del último trimestre. Parece ser tan hábil como cabría esperar de alguien adoptado por el Lord Rowanchel, y el único defecto del que hablaba la gente era su interés por el templo, que comenzó después de su regreso de la Academia Real. Muchos especulan sobre formas de conseguir que mi señora o el señor Wilfrid acepten más investigaciones conjuntas durante los 3 días que estaremos aquí. También quieren involucrarte a ti en alguna investigación, pero se conformarán con robarte ideas. Ya han notado que las herramientas mágicas ya no funcionan y están muy impresionados. No saben que has descubierto sus círculos mágicos todavía. Se especula mucho sobre nuestro continuo ascenso en las clasificaciones, considerando el rendimiento de nuestros estudiantes y cómo nuestra investigación conjunta ha llevado a cambios tan radicales en todo el país, con incluso Klassenberg planeando acorralar a Ehrenfest para que acepte una investigación conjunta. Lo que más preocupa, aparte de la pareja de la señora Charlotte, es cómo reaccionará Arensbach. No es ningún secreto para Rewanchel lo mala que es nuestra relación con nuestro vecino. En ese sentido, se habló un poco de que Arensbach intentaba que mi señora fuera nombrada alta obispa soberana, pero se descartó como una noción ridícula. También hubo susurros de que Arensbach podría haber encontrado una manera de aumentar el mana que va a sus tierras sin sacrificar a sus candidatos a archiduque al templo. Esto está despertando cierto interés en Rewanchel. Ferdinand se golpeó la sien. Incluso en el tejido anterior, a él y a Leticia los obligaban a realizar ceremonias religiosas en su nombre. El único secreto que tenían era que un archinoble había teñido los cimientos, no la inútil arpía. ¿Qué estaban planeando exactamente?
Actualmente están investigando métodos para tener agua caliente a demanda sin necesidad de mana, similar al concepto básico detrás del sistema de alcantarillado. Todavía está en sus primeras etapas. También están investigando una luz que no requiera mana ni fuego, pero este ha sido un proyecto en curso, y no han avanzado mucho, por lo que puedo decir. Han logrado recrear la caja de música que Erenfest tiene en exhibición en el torneo interducado. Todo el mundo está babeando por hacerse con el método de producción de papel. El señor Ortin sigue siendo el favorito para convertirse en el próximo archiduque. La mayoría parece estar de acuerdo en que la princesa Adolfine habría sido la candidata ideal si no fuera por la implicación de la familia real. Están investigando la posibilidad de alternativas al azúcar y parece que han tenido cierto éxito trabajando con Hosbrenner. Aparentemente, hay un árbol allí que produce una savia dulce. Si funciona, esperan que mi señora cree recetas con el nuevo edulcorante. Otro proyecto en el que alguien está trabajando son métodos eficientes para limpiar las vías fluviales. La tercera esposa de Lord Rowanshall será la madre del próximo candidato a archiduque que adoptarán este verano. Sus cosechas fueron menos abundantes este pasado otoño que antes. Se espera que el precio del trigo suba con Dunkelfelger buscando importar más. Mientras Justus enumeraba los detalles más intrascendentes, Ferdinand comenzó a contemplar la posible conexión entre el reciente aumento del suministro de mana de Arensbach, su afirmación de que se podía hacer sin enviar candidatos a archiduque al templo, y la escasez de cosechas de Drewanchel. ¿Cómo estaba Arensbach reabasteciendo sus tierras, y acaso iban a usar su nuevo método para atraer a Drewanchel a su lado? Necesitaba más información, pero no podía contactar con Raimund hasta el invierno, y dudaba que su discípulo tuviera demasiada información sobre los tratos de la familia archiducal. Necesitaría emplear a Justus durante la próxima conferencia de archiduques, a la que Ferdinand asistiría como comandante de caballeros. Con suerte, podría aprender algo entonces. Durante todo el día siguiente, Ortin siguió intentando sonsacar información a Wilfrid, pero a diferencia del tejido anterior, le habían entrenado para reconocer tales tácticas, así que estaba siendo muy selectivo con sus palabras. Ortin también protegía su conocimiento. Sin embargo, seguía siendo un muchacho, y no pudo resistir la oportunidad de desafiar a el Ferdinand Allewinen. Naturalmente, Ferdinand lo aniquiló por completo en todos los niveles que jugaron, y Ortin estaba tan concentrado en el juego que bajó la guardia un poco, permitiendo a Ferdinand sacar más información de la que Wilfrid había podido obtener. Arensbach estaba efectivamente en contacto con el Lord Rowanshall, aunque Ortin no estaba seguro del contenido de todas sus discusiones, aunque algunas se centraban en encontrar un compañero matrimonial para Detinde. El Aub se había negado alegando que Drewanchel ya les había proporcionado un candidato para Aub, así que no veía razón para sacrificar a otro para que hiciera de consorte de relevo para una mujer tan desprovista de las bendiciones de Mestionora. Ni siquiera apelar a la idea de que el consorte entrenara a Leticia lo movió. En su lugar, sugirió que adoptaran a un sucesor digno que se preparara para entrar en su tercer año o que solicitaran que alguien asistiera a la academia fuera de temporada, como los sacerdotes y doncellas del templo. Su segunda sugerencia fue tomar un candidato de un ducado de rango mucho más bajo, ya que solo sería consorte de relevo hasta que Leticia alcanzara la mayoría de edad en caso de que el Aub Arensbach pereciera antes. El Lord Rowanshall planeaba acercarse a Sylvester sobre Alaric y Charlotte, sabiendo que el reciente compromiso de Wilfrid con Annelore le daba ventaja para el puesto de Aub y que Sylvester seguía favoreciendo a su hija para el papel. La elección de palabras de Ortin sugería que se alegraba de que no se le considerara para ser consorte. Como las descripciones anteriores que Wilfrid hacía de su amigo incluían detalles sobre cómo su hermana mayor lo arrastraba a regañadientes a las reuniones de té, Ferdinand podía imaginar que Ortin quería evitar que otra mujer poderosa e inteligente tuviera poder sobre él. Al final, parecía que Drewanchel estaba más interesado en crear fuertes lazos con Erenfest y cortar por completo con Arensbach. Aún así, si el Aub Arensbach pensaba que su método de llenar la tierra le ganaría aliados, entonces aún era posible que el Ducado de Investigación formara vínculos con ellos. Dicho esto, la mayor preocupación de Ferdinand seguía siendo Georgine. No había oído ni una palabra sobre ninguno de sus movimientos. Sin duda, se vengaría de alguna manera por la pérdida de los fondos de guerra. La cena de esa noche fue un duelo verbal, ya que el Aub y su esposa intentaban obtener información y promesas de futuras investigaciones conjuntas de los candidatos, mientras que al mismo tiempo intentaban tentar a Ferdinand con materiales raros e investigaciones intrigantes.
Por supuesto, su objetivo principal allí era intentar robarle ideas, y como concesión, les dio un par para mantener su relación amistosa. Estaban extremadamente interesados en las bombas de mano de Rosemine e intentaron sacarle más inventos, pero como con la mayoría de las solicitudes que le hacían durante estos viajes, pudo remitirse a Lauberenfest, ya que era él quien tomaba las decisiones de negocios, matrimonios y exportaciones para su ducado. Sin embargo, pudo apaciguarlos explicando en detalle los derechos de propiedad intelectual, con énfasis en recompensar a los investigadores y eruditos para incentivarlos a seguir innovando. Esto derivó en los sistemas que estaba implementando con la difusión de la industria editorial, así como un indicio de que la ley de depósito legal sería más fácil de cumplir si tuvieran círculos de transporte más eficientes. Mencionó de pasada que Raimund era un experto en reducir costes de mana, como lo demostraba su premio de investigación, y que ya había empezado a estudiar la idea. En otras palabras, Raimund estaba a punto de ser presionado para una investigación conjunta contra Guanchel, aunque Rosemine había indicado sutilmente que no le gustaría que intentaran robarle el crédito por su trabajo. Aunque tenían un rango más alto, tenían mucho que ganar manteniéndose en su buena gracia, así que Ferdinand imaginaba que seguirían sus reglas. Después de las negociaciones posteriores a la cena, Ferdinand reprendió a Rosemine por comprometer a su discípulo en una investigación conjunta a la que no había accedido y le preguntó si siquiera había considerado lo que él habría querido. ¿Por qué?, preguntó ella. Obtendrá todo el mana y la destreza en la preparación de pociones que necesita para que mi círculo de teletransportación se haga realidad, y yo obtendré más libros más rápido con el sistema de depósito legal. No veo el inconveniente. Era en momentos como este que Ferdinand recordaba lo egoísta que podía ser su prometida. A la mañana siguiente, Rosemine fue a la ciudad baja para reunirse con sus Gutenberg, y Ortin llegó de nuevo para hablar con Wilfrid. Por mucho que Ferdinand interpretara el papel de diligente recolector de información, también podía notar que el muchacho estaba emocionado de ver a su amigo en su ducado natal, así que no tuvo objeciones cuando los dos quisieron hacer un recorrido por los terrenos. Wilfrid había demostrado ser capaz de manejarse solo, después de todo. Eso no significaba que fuera a enviarlos sin supervisión. Envió a un Justus visible con ellos, en parte para disuadir cualquier mal comportamiento, pero también para darle capacidad de intervenir si era necesario. Era mejor prevenir errores que informar de ellos después. Durante la ausencia de los candidatos, Ferdinand fue invitado a una reunión de eruditos archiducales, donde le mostraron algunos de los proyectos en los que estaban trabajando y buscaron su opinión sobre ellos. Reconoció algunos del informe de Justus, aunque no sabía nada de sus experimentos de cruce de plantas Fai para intentar combinar o modificar sus propiedades únicas. Estaba tan absorto que no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que uno de los asistentes anunció que debían prepararse para la cena. Cuando regresó a las cámaras de invitados, la sonrisa cómplice de Rosemine lo molestó hasta que ella dijo: «Me alegro de que por fin hayas tenido la oportunidad de trabajar con ellos». Eso hizo que entrecerrara los ojos. ¿Arreglaste que el señor Ortin sacara a Wilfrid de la ecuación para que pudieran prácticamente obligarme a unirme a la investigación? Oh, no, eso fue idea de Wilfrid. Ninguno de los dos podía soportar la idea de que estuvieras en el ducado de la investigación sin poder investigar nada. Eso tanto le calentó el corazón como avivó su enfado hacia los dos. La cena de esta vez se centró en la investigación en la que Ferdinand había participado, con los eruditos compartiendo sus ideas y el Laube elogiando su ingenio. Afirmaron que su único día de contribuciones había adelantado su investigación de plantas Fai en meses, una exageración para ganarse su favor, por supuesto. Nunca se me habría ocurrido rezar a las diosas de la primavera para que bendigan su crecimiento y aceleren el proceso, dijo uno. El Laube sonrió con suficiencia. Así que no solo podemos acelerar esos experimentos, sino que también podemos trabajar para obtener protecciones divinas en el proceso. Eruditos, busquemos otros lugares donde ofrecer mana y oraciones a los dioses pueda beneficiar de manera similar a nuestros proyectos. Sí, Au. Rosemine ofreció a Ferdinand una sonrisa que decía: «Ah, así que les contaste eso, ¿verdad?» Sí, coincidió, pero solo eso. No soy un necio que revela demasiado cuando está inmerso en su pasatiempo. Ah, ¿me acusas de filtrar información cuando leo? ¿No me acusas siempre de desconectarme de todo lo demás cuando estoy absorta en un libro? Ferdinand lanzó una mirada a Wilfrid y volvió su mirada hacia ella, sugiriendo que ella había revelado bastante durante su viaje a Dunkelfelger, particularmente en lo que concernía al orfanato.
Su sonrisa cortés se tensó, como si dijera, dejar a esos niños en ese estado afectaría mi tiempo de lectura. Apenas se contuvo para no resoplar. La muchacha se había tomado la molestia de ver el orfanato incluyéndolo como su premio y quería fingir que sus acciones estaban motivadas puramente por razones egoístas. Obviamente sabía lo que él estaba pensando porque sus ojos se entrecerraron más. Sin embargo, no pudo discernir sus pensamientos, ya que el Laob atrajo de nuevo su atención para pedir su opinión sobre su otra investigación. Cuando regresaron a Ehrenfest, Ferdinand estaba de un humor sorprendentemente bueno y ansioso por volver a su propiedad para encerrarse en su taller. Lamentablemente, necesitaba prepararse para una reunión con Sylvester. Fin del capítulo 63. Fin de la parte 16. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de que te vayas, comenta tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar? Recuerda que contamos con más fanfics de Honsuki no Gekujou en las listas del canal, por si gustas, como un Shumil con piel de lobo, entre otras historias cortas que puede que te interesen. Bye.